¿Qué significa realmente ser un superhombre? ¿Es solo un concepto filosófico enterrado en libros polvorientos o un desafío silencioso que sigue retumbando en nuestras vidas modernas? Nietzsche no hablaba de héroes musculosos ni de seres perfectos. Hablaba de algo mucho más profundo, más inquietante, de la capacidad de trascender tus propios límites, de convertirte en tu propia obra maestra, esculpida por tus propias manos y no por las expectativas de los demás. El superhombre es aquel que se atreve a mirar al abismo y sigue adelante. ¿Pero qué significa eso hoy, en un mundo donde todo parece diseñado para anestesiarte, distraerte, hacerte olvidar quién eres en medio del ruido ensordecedor de la banalidad cotidiana? Nietzsche decía que Dios ha muerto, no como un acto de arrogancia, sino como un diagnóstico brutal. La sociedad había matado a sus propios ideales y con ellos el sentido último de la existencia. Pero si todo se ha derrumbado, si todo lo que alguna vez fue sagrado se ha destruido, ¿qué queda? Tú. Solo tú, con tus manos desnudas frente a un mundo que no se detiene para esperar a que te encuentres a ti mismo. Y ese, precisamente, es el llamado del superhombre. Crear tus propios valores, forjar tu propia verdad, no aceptar las reglas impuestas por un mundo que ni siquiera sabe lo que quiere. El psicólogo húngaro István Nagy decía que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas, sino la capacidad de crear tus propias cadenas y decidir cómo llevarlas. Pensadores como él comprendieron lo que Nietzsche intentaba transmitir, que la libertad absoluta no existe, pero que puedes moldear tu prisión en un palacio si eres lo suficientemente valiente para enfrentarte a ti mismo. Imagina esto. Alguien pasa su vida persiguiendo el éxito bajo términos ajenos, horas interminables en un trabajo que odia, relaciones que se mantienen por costumbre, opiniones asumidas por inercia, nunca cuestionadas, hasta que un día se da cuenta de que su vida no es suya, que cada decisión importante ha sido tomada por otros, y siente un vacío que ningún placer superficial puede llenar. Ese vacío es la llamada, el abismo al que Nietzsche se refería, porque cuando todo se derrumba, cuando lo que dabas por hecho se desmorona, ahí es donde puedes empezar a construir algo auténtico, algo que realmente te pertenezca. El sociólogo ruso Valery Korovin lo expresó así: el verdadero poder del hombre no reside en su capacidad para conquistar el mundo exterior, sino en su habilidad para reconstruirse cuando su mundo interior se desmorona. Ese es el núcleo del superhombre, la capacidad de reconstruirte una y otra vez, sin victimismo, sin excusas, solo con la fuerza de tu voluntad y la crudeza de tu honestidad. Pero cuidado, porque la idea de Nietzsche ha sido malinterpretada, distorsionada, incluso corrompida. Algunos la han tomado como una justificación para la tiranía o la supremacía, cuando en realidad se trata de algo profundamente personal y solitario. No se trata de dominar a otros, sino de liberarte a ti mismo de la prisión de tus propios miedos, dudas y creencias impuestas. Pero, ¿cómo aplicar esto a la vida moderna? Es aquí donde muchos se pierden, porque aceptar la idea del superhombre implica asumir una responsabilidad brutal. Implica dejar de culpar al mundo, a tus circunstancias, a tus traumas. Implica tomar cada parte rota de tu ser y rehacerla con tus propias manos. Imagina a alguien que ha tocado fondo, no por un fracaso evidente, sino por el desgaste gradual de una vida sin propósito real. Quizá lo tenía todo a nivel material, pero carecía de algo esencial: sentido. Entonces, en un momento de desesperación, decide romper con todo, dejar atrás aquello que no le pertenece,
arriesgarse a ser quien realmente quiere ser, aunque eso implique un conflicto constante consigo mismo. Es ahí donde empieza la transformación, no como un proceso cómodo o agradable, sino como un combate diario contra sus propios demonios. Porque ser un superhombre no es alcanzar un estado de perfección, sino estar dispuesto a enfrentar continuamente tus propias sombras, sin tregua, sin descanso. Pero ¿cómo se hace eso en un mundo que te dice constantemente qué debes ser, qué debes querer, cómo debes vivir? Nietzsche creía que la respuesta estaba en la creación de tus propios valores, en ser el artista de tu propia vida. No se trata de renunciar al dolor, sino de utilizarlo como material para construir algo que valga la pena. Porque cuando aceptas que la vida no tiene un sentido preestablecido, te das cuenta de que eres tú quien debe darle significado, con cada decisión, con cada acto, y es ahí donde surge el verdadero desafío. Estás dispuesto a destruir tus propias creencias si descubres que no son tuyas. Estás dispuesto a cuestionarte hasta el punto de perderte por completo, con la esperanza de encontrarte de nuevo, esta vez de verdad. El filósofo japonés Kenji Nakamura describía este proceso como la muerte simbólica del yo ilusorio. Según él, solo cuando destruyes la falsa identidad que te has impuesto, puedes empezar a construir algo auténtico, pero eso exige un coraje que pocos están dispuestos a mostrar. Ahora bien, si Nietzsche estuviera aquí, probablemente te miraría con desprecio si lo consideraras un simple motivador o un autor de frases inspiradoras. Su idea del superhombre no era un consuelo, sino un reto despiadado, un llamado a abandonar la mediocridad, no para ser mejor que otros, sino para ser mejor que tu versión anterior, porque lo que Nietzsche proponía era un conflicto eterno, un estado de constante transformación, como un río que nunca se detiene, que nunca se congela, que nunca se conforma. Y ahora que has escuchado todo esto, la pregunta es inevitable. Tienes el valor de enfrentarte a tu propio abismo y continuar, porque si no, todo esto no es más que filosofía vacía, palabras sin poder. Pero si decides aceptar el desafío, debes entender algo crucial. Este camino no ofrece garantías. Nietzsche nunca prometió felicidad ni paz. Lo que ofrecía era autenticidad, un estado de constante autosuperación, donde cada día se convierte en un nuevo combate. En un estudio reciente, la psicóloga noruega Ingrid Solberg planteó que el verdadero crecimiento ocurre en la incomodidad elegida, en la decisión deliberada de exponerse al conflicto interno y abrazar la incertidumbre. Este pensamiento encaja perfectamente con la idea nietzscheana de la voluntad de poder, porque el superhombre no es aquel que alcanza una cima final, sino quien continuamente se esfuerza por superarse a pesar de las caídas. Y en la vida moderna, esas caídas se presentan de maneras diferentes. Saturación de información, desesperación por reconocimiento social, presión constante para cumplir con expectativas impuestas por otros. Pero la esencia del superhombre es rehusarse a vivir según moldes ajenos. Es un acto de rebelión contra la complacencia. Imagina a alguien que pasa años de su vida siguiendo un camino preestablecido. Estudios, trabajo, estabilidad económica, todo según lo que se supone que debe ser. Pero un día se da cuenta de que ha perdido completamente la conexión consigo mismo, que cada decisión que tomó fue para satisfacer a otros, que su identidad se desdibuja en medio de rutinas vacías. No se trata de renunciar a responsabilidades, sino de asumirlas de manera consciente, de cuestionar si cada acción realmente refleja quién eres o si simplemente estás siguiendo un guión escrito por otros.
porque ser un superhombre implica elegir tu camino, no por comodidad, sino por autenticidad. La cuestión es que, en nuestra época, la mayor esclavitud no se manifiesta en cadenas físicas, sino en ideas impuestas, en creencias que se aceptan sin ser cuestionadas. Nietzsche hablaba de la moral de rebaño, esa tendencia de la gente a seguir las normas impuestas por miedo al rechazo o la incomprensión. Pero si buscas ser un superhombre, debes estar dispuesto a ser incomprendido, incluso rechazado. El filósofo argentino Alejandro Valverde decía que nada es más aterrador que mirarse al espejo y no reconocerse, porque significa que has vivido según las expectativas de otros. Ese es el verdadero peligro, perderte en la búsqueda de aceptación, sacrificar tu autenticidad por la ilusión de pertenencia. ¿Y cómo se aplica esto a la vida moderna? Pregúntate si tus deseos son realmente tuyos o simplemente reflejan lo que se espera de ti. Pregúntate si estás dispuesto a destruir las creencias que te limitan, incluso cuando hacerlo signifique atravesar periodos de absoluta soledad. El superhombre no se define por el éxito convencional, sino por la intensidad con la que se enfrenta a sus propios demonios, por la honestidad brutal con la que se cuestiona a sí mismo. Y esa honestidad no es un ideal abstracto, es un ejercicio constante, crudo y muchas veces doloroso. Para Nietzsche, el dolor no era algo que debía evitarse a toda costa. Al contrario, era un catalizador de transformación, pero la mayoría huye de él, busca anestesiarse con distracciones superficiales, con placeres fugaces que nunca llenan el vacío real. Una joven escritora alemana llamada Clara Weiss narró cómo, tras años de sentirse atrapada en un matrimonio que solo mantenía por miedo al juicio social, decidió enfrentarse a su propio caos, romper con todo lo que le imponía una identidad que no le pertenecía, reconstruirse desde cero, sin miedo a equivocarse, sin miedo a caer. Ese es el acto más radical del superhombre, destruirse para renacer, desprenderse de lo falso para abrir espacio a lo auténtico. Porque si no estás dispuesto a romper tus propias cadenas, nunca sabrás lo que realmente eres capaz de crear. Pero ¿qué ocurre cuando, después de todo ese proceso, descubres que lo que creías ser tampoco era real? Cuando te das cuenta de que la verdad que construiste es solo otra máscara, otra ilusión. Es aquí donde Nietzsche se vuelve implacable, porque la transformación nunca termina. Nunca existe un estado definitivo de plenitud. Siempre habrá algo más que destruir, algo más que crear. Esa es la verdadera voluntad de poder, no la de dominar a otros, sino la de dominarte a ti mismo, continuamente, sin tregua. El poeta británico Elias Rowe lo describió con precisión. El auténtico poder reside en la capacidad de mirarte al espejo y destruir la imagen que no corresponde a tu verdad, aunque la hayas construido con esfuerzo y dedicación. Porque incluso tus propias creaciones pueden volverse cárceles si te aferras a ellas por miedo a empezar de nuevo. Lo que Nietzsche propone es una vida en constante revolución, una insatisfacción creativa que no encuentra consuelo en la estabilidad ni en el conformismo, porque para él la estabilidad es solo otra forma de muerte. Pero esto plantea otra pregunta esencial. ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre la creación y la destrucción? ¿Cómo evitar que el proceso de transformación se convierta en una autodestrucción sin sentido? Ese es el dilema más difícil, porque si la transformación es constante, si cada certeza debe ser cuestionada, ¿cómo evitar perderse en un ciclo interminable de destrucción? ¿Cómo construir algo sólido si todo debe ser derribado una y otra vez?
Aquí es donde muchos se equivocan al interpretar a Nietzsche. Creen que se trata de destruir por el simple hecho de destruir. La destrucción, en su visión, es un medio, no un fin. Es un acto necesario para liberar espacio, para permitir que algo nuevo y auténtico pueda emerger. Pero ese proceso debe ser guiado por un propósito claro, por una voluntad que se imponga a la desesperación. El psicólogo francés Marcel Duran explicaba que el verdadero poder creativo surge cuando la destrucción no es un acto impulsivo, sino un proceso consciente de purificación. Es decir, no se trata de romper por frustración o enojo, sino de identificar lo que ya no sirve y tener el coraje de dejarlo ir. Y eso, en la vida moderna, se traduce en aprender a desapegarte de tus propias construcciones mentales, de tus éxitos pasados, de tus fracasos, incluso de tus sueños si descubres que han dejado de ser auténticos, porque la auténtica libertad no se encuentra en alcanzar un ideal fijo, sino en la capacidad de reinventarte continuamente. Imagina a alguien que, tras años de construir un proyecto con dedicación absoluta, descubre que ese proyecto ya no refleja quién es, que se ha convertido en un obstáculo en lugar de un impulso. En ese momento tiene dos opciones: aferrarse por miedo a perderlo todo o destruirlo para reconstruirlo desde una base más sincera. Esa es la tragedia y la belleza de la propuesta nietzscheana. Nada es eterno. Nada es inamovible. Lo que hoy parece ser tu verdad más profunda, mañana puede convertirse en una cárcel. Y si no estás dispuesto a enfrentarlo, acabarás encadenado a tus propias creaciones. Pero entonces, ¿cómo aplicar este concepto de manera práctica? Porque hablar de destruir y reconstruir parece abstracto. Pero Nietzsche siempre apuntaba hacia la acción, hacia la vida real, no hacia la mera contemplación. Primero debes cuestionar cada creencia que consideras fundamental, no como un ejercicio filosófico superficial, sino como un acto brutal de honestidad. Pregúntate si tus metas realmente surgen de tus deseos más auténticos, o si son simplemente imposiciones que has asumido sin darte cuenta. Luego, identifica aquello que te impide avanzar, no solo en el sentido externo, sino principalmente en tus propias ideas, tus propios miedos, tus propias justificaciones, porque las cadenas más poderosas son las que tú mismo forjas. El filósofo indio Ravindra Joshi lo expresó así: nada encarcela más que la identidad asumida, porque cuando crees ser algo de manera absoluta, te cierras a todo lo que podría ser. Esa idea resuena profundamente con la visión de Nietzsche, porque el superhombre nunca se define por completo, siempre está en proceso de convertirse en algo más. Pero hay un peligro real en todo esto, un riesgo que Nietzsche conocía bien, porque cuando destruyes tus creencias más profundas, te enfrentas a un vacío aterrador, un vacío que puede consumir a aquellos que no están preparados para llenarlo con algo nuevo. Es aquí donde muchos caen. Se quedan atrapados en un estado perpetuo de negación y crítica, sin atreverse a construir nada auténtico, porque destruir es más fácil que crear. Deshacerse de creencias limitantes es necesario, pero también lo es tener la valentía de reemplazarlas por algo que realmente te impulse. Y es que Nietzsche no solo proponía destruir, sino crear. Crear con todas tus fuerzas, con toda tu pasión, con todo tu dolor. Porque solo a través de ese proceso puedes realmente acercarte a lo que él llamaba el superhombre. El escritor y psiquiatra estadounidense Nathaniel Brooks mencionaba que el abismo al que se refiere Nietzsche no es solo un vacío aterrador, sino un espacio potencial para la creación más pura, pero pocos están dispuestos a soportar el vértigo que provoca.
Ese vértigo, esa incertidumbre constante, es el precio de la auténtica libertad. Porque en un mundo donde cada vez se busca más la seguridad, donde todo se mide y se calcula, la propuesta de Nietzsche resulta casi herética. Implica lanzarte a lo desconocido sin garantías, solo con la certeza de que es el único camino hacia algo genuino. La pregunta inevitable es, ¿qué haces cuando destruyes todo lo que creías ser y descubres que no queda nada? ¿Qué ocurre cuando el proceso de cuestionamiento te deja completamente desnudo frente a tu propia fragilidad? Para Nietzsche, ese es el punto de partida, porque solo cuando todo lo falso ha sido eliminado, cuando todo lo superficial ha sido arrancado, puedes empezar a construir desde una base auténtica. Pero ese proceso no tiene fin, porque la transformación es continua, el conflicto es eterno, y ese es precisamente el desafío. En la vida moderna, esto se traduce en aprender a vivir con la incomodidad, en no buscar soluciones rápidas ni respuestas definitivas, en aceptar que nunca llegarás a un estado final de perfección, porque esa perfección es solo una ilusión creada por la mente para evitar enfrentarse al caos de la existencia. Pero si decides aceptar esa incomodidad, si decides convertirte en tu propio creador, entonces algo cambia, porque empiezas a vivir con un sentido de intensidad que pocos pueden comprender. Un sentido que no depende de factores externos ni de validación social, sino de tu propia voluntad de poder. Ahora bien, ¿cómo se construye algo auténtico cuando todo a tu alrededor te empuja hacia la conformidad? ¿Cómo se encuentra ese equilibrio entre destruir lo falso y construir algo real, sin perderte en el proceso? ¿Cómo se encuentra ese equilibrio entre destruir lo falso y construir algo real, sin perderte en el proceso? La respuesta no está en ningún manual, en ningún dogma, en ninguna filosofía absoluta. Está en tu capacidad para enfrentarte a ti mismo con honestidad despiadada. En tu disposición para aceptar que cada certeza que hoy defiendes, mañana puede ser un obstáculo. Nietzsche no ofrecía respuestas fáciles porque entendía que cada individuo debe encontrar su propio camino. Pero su mensaje no era un simple llamado a la destrucción, sino a la creación consciente, porque el verdadero superhombre no se define por lo que rechaza, sino por lo que crea a partir de las ruinas. En la vida moderna, esto se traduce en desafiar tus hábitos, tus creencias, tus zonas cómodas. Significa atreverte a cuestionar no solo lo que se te ha impuesto desde fuera, sino también lo que tú mismo has construido sin darte cuenta, porque incluso tus propias convicciones pueden volverse cadenas si no tienes el coraje de revisarlas continuamente. La filósofa contemporánea Sofía Lindgren decía que la libertad real comienza cuando destruyes la imagen que creías ser y te atreves a reconstruirla desde un vacío fértil. Este proceso nunca es lineal, nunca es fácil, pero es precisamente en esa dificultad donde se encuentra su valor. Ahora quiero proponerte algo, una tarea que va más allá de la simple reflexión, porque de nada sirve escuchar ideas poderosas si no las llevas a la práctica. Nietzsche hablaba de la importancia de actuar, de transformar las palabras en hechos. Esta es la dinámica. Piensa en algo que hayas aceptado como una verdad absoluta en tu vida, algo que nunca has cuestionado porque siempre estuvo ahí, en tu mente, como una certeza inamovible. Puede ser un miedo, un deseo, una creencia sobre quién eres o sobre lo que deberías ser. Ahora, destrúyelo. Destrózalo en tu mente como si se tratara de un ídolo vacío. Pregúntate, ¿por qué creo esto? ¿De dónde proviene esta creencia?
¿Es realmente mía o simplemente la heredé de otros? Luego, escribe en los comentarios esta frase: no temo destruirme para crearme de nuevo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, como un recordatorio de que eres capaz de cuestionar tus propias cadenas y reconstruir tu esencia tantas veces como sea necesario, porque ese es el verdadero poder del superhombre, la valentía de renacer de sus propias cenizas una y otra vez. Quiero leer tu frase ahí abajo. Quiero ver cuántos de ustedes están dispuestos a enfrentar su propio abismo. Porque al final no se trata de alcanzar una verdad definitiva. Se trata de mantener vivo ese fuego constante de transformación. Lo harás. Ahora solo te pediré que te suscribas, porque este no es el final, es el comienzo de algo diferente. Aquí no endulzamos la verdad. No estamos aquí para complacerte, sino para sacudirte. Puedes ignorarlo, seguir como si nada, o enfrentarlo y volverte más fuerte. La decisión es tuya,